Hola y bienvenidos a Sin Data No Hay Paraíso, un podcast de Attach donde hablamos de marketing, transformación digital y por supuesto data. Mi nombre es Carlos Rodríguez y el día de hoy me acompaña Sandra De Negri, que es Chief Data Officer en Mibanco. Sandra, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Carlos, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes aquí. Muchas gracias a ti. Cuéntanos un poco primero acerca de Mibanco, digamos, los que están o nos escuchan de fuera, un poco para que entiendan qué hace y de ahí hablemos un poco acerca de tu posición y los desafíos que conlleva. Claro, Mibanco es un banco de microempresa, ¿sí? Está enfocado en la parte baja de la pirámide, a los emprendedores de la parte baja de la pirámide, donde nosotros damos productos financieros buscando transformar sus vidas, ¿sí? Somos parte de Credit Corp. Tenemos operaciones en Perú y también en Colombia. Somos uno de los bancos de microfinanzas más grandes del mundo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora cuéntame un poco acerca del puesto de Chief Data Officer. De hecho, el Chief Data Officer es relativamente nuevo, ¿no? De tener más de 10 años como puesto. Y primero que me gustaría que me cuentes es, ¿cuáles son las principales funciones de tu cargo? Bueno, al ser tan nuevo el puesto, puedes tener múltiples respuestas a esto. Centrado en lo que es mi banco, yo defino la misión, no tanto del Chief Data Officer, sino del área de Data y Analytics, ¿no? Que es el scope en el que me muevo yo. Mira, nosotros lo que tratamos de hacer es de acelerar la implementación de la estrategia. La estrategia del banco ahora es de generar la tercera generación de microfinanzas. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar IA y otros activos analíticos para aumentar, acelerar y automatizar el despliegue de esas microfinanzas de la tercera generación. Lo que queremos es que esto sea más rápido y más eficiente. Interesante. Hablábamos un poco fuera de cámaras primero de que tú tienes como 5 dominios, creo que me dijiste que son como los 5 grandes grupos de datos que manejas dentro de mi banco. Si nos puedes contar un poco acerca de estos o enumerarlos por lo menos, por favor. Sí, dentro del ecosistema de datos que existe en mi banco, nosotros tenemos estos 5 grandes dominios. La información de clientes, la información de productos, la información de riesgos, la información financiera contable y la información de los canales. Así podríamos estar resumiendo cuáles son los big plays donde nosotros aplicamos el tratamiento de datos. Y dentro de estos 5 dominios entiendo que existen como temas o equipo dedicado a temas de mantenimiento, un poco business as usual, de mantener lo que se existe, y de ahí existen iniciativas o proyectos. ¿Cómo definen qué proyectos van a hacer? Porque claro, ahorita de hecho te voy a preguntar más adelante acerca del equipo y todo, pero siempre los recursos son limitados, la capacidad es limitada, entonces, ¿cómo tú terminas definiendo o en conjunto con las otras áreas, este proyecto es el que se va a trabajar durante este cuarter o los proyectos del año? ¿Cuál es el proceso para definir esto? Sí. Realmente la estructura de mi banco me simplifica mucho esto. Para mi banco, Data Analytics es definido como un habilitador estratégico. Data Analytics es parte de la estrategia de mi banco. Entonces, cuando se formula la estrategia del banco para el año en curso o para los siguientes 3 años, ya esta estrategia nos da los mandatos a nosotros, a la gente de Data Analytics. Por ejemplo, ¿no? La estrategia dice, tenemos que monetizar con inteligencia artificial. Entonces, yo ya tengo priorizado qué es lo que voy a hacer. Okay. Luego lo descompongo en proyectos que se van a ejecutar en cada momento, en determinados momentos, ¿no? Pero la priorización viene de la estrategia. Y eso para nosotros es importante porque nos permite estar siempre alineados. Fue interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen, y en realidad los que estamos metidos en esto no es tan nuevo, pero hay mucho hype, digamos, en todo este tema de por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, lo que ha salido con ChatGPT y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo tratan de tener este balance entre, oye, ha salido esto y es muy probable que alguien se les acerque y diga, ¿y qué vamos a hacer con esto? Porque obviamente el grupo Credit Corp es uno de los más grandes del Perú, es de los más innovadores y siempre quiere estar en eso. ¿Cómo tú tratas de balancear eso? Y si te pasa, pues por ahí que no están todos alineados, pero normalmente cuando trabajamos en tecnología aparecen siempre los nuevos objetos brillantes, se le diría New Shiny Objects, y a veces hay una tendencia de querer trabajarlos no necesariamente alineado con la estrategia, sino por experimentar con estos nuevas herramientas o nuevas tecnologías. Sí, bueno, pues ya sabes, ¿no? Que estos hypes, ¿qué es lo que pasa? Que te despiertas un día y tienes 15 personas diciéndote quiero hacerlo, y lo quiero para mañana. Pero aquí nuevamente otro golpe de suerte que he tenido. ¿Por qué? Porque Credit Corp ha lanzado un programa de IA a nivel de todo el grupo. Y esto lo que ha hecho es darnos mucho orden, ¿sí? Mucho foco en lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos este programa a nivel Credit Corp que se ha bajado a mi banco
mi banco se ha alineado y hemos podido priorizar qué es lo que vamos a hacer desde el punto de la IA, ¿correcto? Pero nosotros tampoco queremos matar la innovación. Eso es el 80% del esfuerzo que vamos a tener en IA cognitiva generativa, o como le queramos llamar. Pero siempre reservamos un 20% o quizás un 10% para nuevas ideas que puedan estar fuera de este marco. Claro. Y realmente el marco ha sido creado con tanto sentido común que inclusive te dice, oye, esta iniciativa no es parte de lo que nos estamos enfocando, pero no pasa nada. Te damos recursos para que tú puedas hacerlo y saldrá bien, saldrá mal, no hay problema, pero prueba, no te quedes sin probar. Qué interesante. Hablemos un poco de las fuentes de datos. Hablemos, por ejemplo, ¿cómo haces para combinar tantas fuentes de datos y qué trabajan on-premise, entiendo, y trabajan en la nube? ¿Con qué nube están trabajando? ¿Y cuáles dirías que son tus principales fuentes de activos, obviamente sin entrar en temas de confidencialidad? Sí, mira, las principales fuentes de activos es nuestro core bancario y nuestros sistemas transaccionales. Eso es lo principal. Y estos datos van a lo que nosotros llamamos la plataforma dual de Data Analytics. Y decimos que es una plataforma dual, porque es una plataforma que tiene un componente on-premise con un data warehouse que tenemos en Oracle desde hace mucho tiempo y con la nube que está en Azure, ¿correcto? Que es la que acabamos de comenzar este Journey to Cloud. Ya estamos empezando a levantar algunos activos ahí con bastante éxito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que teníamos ahora. Lo que teníamos hasta, ¿qué te digo? 2 años. Pero ahora se abre todo un mundo con el Open Data. Conversábamos un poco de eso, ¿no? Nosotros creemos que el Open Data es la próxima gran transformación que va a haber en el mundo de Data Analytics, que va a ser amenaza para algunos, oportunidades para otros. Y nuestro trabajo es, primero, dominar ese mundo del Open Data y, segundo, tratar de encontrar dónde están las ventajas competitivas para mi banco. ¿Sí? Entonces, esas son las grandes fuentes de información con las cuales nosotros estamos trabajando. Ok, ahora, un problema normalmente cuando hablamos de sistemas bancarios y de proyectos, digamos, que tienen muchos años, es la disponibilidad de la data, digamos. Todo sistema nuevo ya está hecho para poder conectarse con otro a través de un app y un web service, digamos. Pero cuando habla de sistemas, a veces que son sistemas de escritorio, con información muy importante para la compañía, pero que no necesariamente está en el formato que se necesita, ¿cómo lo abordan? ¿Están trabajando con temas de RPA o están tratando de llevar esta información de alguna manera a los otros repositorios que necesitas combinar? Sí, bueno, ese es el gran reto, el reto de integrar data desde múltiples fuentes. Lo ha sido desde el inicio y sigue siéndolo ahora. Quizás ahora con mayor complejidad porque acabamos de entrar al mundo del Big Data. Antes tú te enfrentabas a datos que eran numéricos, alfanuméricos, de fecha o lógicos. Eran solo esos 4. Pero hoy día tienes necesidad de hacer tratamiento de datos, ingesta de datos de fotos, videos, audios, y eso ha elevado la complejidad. Lo que nosotros hemos creado es una arquitectura, ¿sí? Donde estamos ampliando el concepto de los famosos ETL, ¿no? Estos programas de reacción, transformación y carga de datos, ¿para qué? Justamente para integrar esta información. El reto es grande, o sea, eso no hay duda, nos seguirá doliendo, pero las tribus de datos, que son 2 las que manejamos en mi banco, yo les resumo su misión en que cada compañero de mi banco tenga disponible la información que necesita para trabajar. De ahí para atrás que hagan lo que sea necesario para eso. Claro, porque siempre hay, en temas de data está la parte de la confiabilidad de la data, que es muy importante, pero también está el tema del timing, ¿no? Correcto. Yo creo que al final las áreas de data son un gran habilitador para la toma de decisiones, ¿no? Pero esto implica tener la información confiable y oportuna en el tiempo que se necesita. Correcto. Y muchas veces confiable y oportuno son 2 ejes en un plano, ¿no? Bueno. 2 ejes en un plano y que tienes que ser lo suficientemente criterioso para saber dónde puedes sacrificar un poco de precisión para lograr un buen timing, ¿correcto? Y hay otros sitios que tiene que ser exacta, ¿no? O sea, claro, tú estás compensando, claro, data financiera, contable, cuando compensas operaciones, eso tiene que ser exacto. Pero para algunas decisiones, pues quizás no tengas que esperar el cierre de la contabilidad, sino con un flash de avance de resultados, puedes ahí empezar a tomar decisiones razonables, ¿no? Perfecto. Hablemos ahora del equipo. ¿Cómo está constituido estos 2 grandes tribus que tú tienes? Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, realmente nosotros tenemos yo tengo 5 equipos, okay. ¿Correcto? Una es la tribu de datos, que es esta on-premise, la tribu de Data Cloud, que está enfocada en llevarnos en este journey hacia la nube,
Tengo la parte de gobierno y cultura de datos. Eso es algo un poco diferente a lo que se hace al uso, ¿no? Cultura de datos y gobierno de datos para nosotros es lo mismo. No puede haber un buen gobierno de datos. La gente no puede interiorizar lo bueno que es el gobierno de datos si no hay una cultura data-driven. ¿Correcto? Luego tengo el equipo de Analytics, que el equipo de Analytics tiene dos partes. El equipo de Analytics Translation, o todo lo que es estadística descriptiva, y los Data Scientists, ¿no? Con toda la parte de inteligencia artificial. ¿Correcto? Y después tengo un quinto equipo, que es el equipo de CRM. Eso también es algo no tan típico en un área de Data Analytics, pero nosotros consideramos importante tener este brazo de CRM para poder hacer el delivery de todos los insights y todo lo que encontramos desde la analítica descriptiva, desde el tratamiento de los datos o desde la misma inteligencia artificial. Que es mucho foco ahí el one-to-one, ¿no, güey? La gran ventaja del CRM es precisamente la cantidad de información que tiene del comportamiento con los activos digitales y no digitales de la compañía. Así es, o sea, lo que nosotros aspiramos en el mediano plazo es a la ultra personalización, ¿sí? O sea, ya tenemos capacidades algorítmicas para generar una ultra personalización. Lo que tenemos que avanzar un poco más es en los datos que van a permitir hacer esa ultra personalización, ¿no? Es la parte dura, ¿no? Siempre digo, cuando trabajas en data, clasificar la data y dejarla disponible para poder hacer todo lo demás, a veces es tu Pareto, es el 80% y el 20% es correr los algoritmos o escogerlos. Sí, hay una parte siempre ahí metida. Sí, o sea, el tema de los datos que tienes marca una diferencia fundamental en lo que puedes hacer. Leí hace poco un libro con el cual coincido totalmente, Superpotencias de la Inteligencia Artificial, de Kai-Fu Lee. ¿Sí? Y él decía que un científico de datos mediocre con buena data puede sacar un mejor algoritmo que el mejor científico de datos del mundo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? La data lo es todo. Garbage in, garbage out, un poco de lo que te indicando a veces en temas de data, es verdad, tal cual. Me da curiosidad un poco esta área de lo que es gobernanza y cultura de datos. Un poco cómo es su día a día, cuáles son sus funciones ahí. Bueno, básicamente el trabajo de ellos es dotarnos de métodos, procedimientos y una cultura que haga que la gente confíe en tomar decisiones basadas en datos. ¿Correcto? ¿Muy metido por allá, por procesos? ¿O es un tema de evangelización también? Está la parte de evangelización, que tenemos ahí un programa Data Driven que es bastante... Justo ayer estaba en la premiación de la certificación de los primeros compañeros que pasaban por esta journey de aprendizaje Data Driven. Tiene esa parte que vamos a llamarles más soft, aunque tampoco lo es tanto, pero vamos a llamarle que es una parte más soft. Y luego lo que hacen ellos es empezar a hacer gobierno de datos por ítems específicos. Por ejemplo, los KRs estratégicos. Ellos se están encargando de que haya un gobierno de datos de los KRs estratégicos. Eso ya lo tenemos. Para que todos lo tengan claro. Los Key Results de la pirámide estratégica del banco, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos mujeres bancarizadas, es uno de nuestros Key Results. Entonces vamos a definir qué es una mujer bancarizada, ¿sí? ¿Quién va a ser el dueño de este KR? ¿Sí? ¿Cómo se va a calcular? ¿De dónde va a venir la fuente? ¿Cuál es la calidad que le vamos a pedir a esta información? Ellos se encargan de eso. Y luego empiezan a trabajar sobre los dominios de datos, los que hablamos, el dominio de datos de clientes, el dominio de datos de productos y los subsecuentes, ¿no? Hay mucha coordinación de un área de datos con casi todas las áreas de la compañía. ¿Y cómo priorizas o cómo pones freno a veces? Todo se necesita para ayer. Esto pasa mucho en tecnología, en realidad. Ayer ya es tarde, ¿no? Sí. ¿Cómo balanceas esto, digamos, dentro de tu día a día? Más allá de que entiendo que hay ya toda una estructura como compañía, objetivos estratégicos que te permiten tener esta capa intermedia, pero siempre está la presión de alguien que se te acerca y te dice, y podemos jugar con esto, y podemos jugar con esto, o he leído esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que ahí pues es mucho de sentido común y priorizar y repriorizar, ¿no? Nosotros tenemos una ruta que es la ruta estratégica. Que esa ruta estratégica nosotros la trabajamos a través de QBRs, estas programaciones trimestrales de KRs, de Key Results, ¿sí? Y ahí tenemos mucho foco, ¿correcto? Y eso nos ayuda mucho a alinearnos, ¿ok? Pero una ventaja que tenemos en mi banco, la cultura de mi banco, es que nunca dejamos que el procedimiento nos gane. Okay. Si aparece una buena idea en el camino que no está dentro del plan, vamos a ir a por ella, ¿sí? Y vamos a recibir el respaldo de ir a por ella. Nos va a permitir repriorizar las cosas.
Correcto. Entonces, ese trade-off, ¿sí? Es complicado, Claro. es como todo es complicado, pero es más sencillo cuando tienes una estructura ordenada, ¿no? Interesante. Ya para cerrar, unas últimas preguntas. ¿Cómo es un día a día tuyo? O sea, ¿tienes como una rutina establecida que normalmente pasa esto? ¿O cada día es un desafío con cosas nuevas o mitad a mitad? Bueno, yo soy muy cuadriculado, entonces trato que mi día a día sea muy planificado, pero es imposible por todo lo que sucede, ¿no? Yo comienzo el día a las 7 de la mañana. Ok. Correcto, entonces comienzo a las 7 de la mañana, despachando hasta las 8, porque después ya empiezan las reuniones. Bueno, hay gente que ya se ha enterado que estoy a las 7 y ya me empiezan a aprender reuniones a las 7, ¿no? Eso es. Y después es una reunionitis aguda, ¿no? En algunos comités que ya están predefinidos, ¿sí? Pero siempre me doy un espacio para caminar por el banco, para encontrarme con gente, para toparme en el café, para salir a la cancha, que es algo que está muy en la cultura de mi banco, ¿no? Por ejemplo, este martes, estuve en Ceres, en Ate Vitarde, ahí en unas escaleras con uno de nuestros ADNs. ADNs es el asesor de negocios, nuestros vendedores, por decirlo de alguna manera, que salimos al campo con ellos, ¿no? Eso es algo que siempre es muy de la cultura de mi banco, y esto es algo que también presiono de alguna manera al equipo para que hagamos eso, ¿no? O sea, la gente de la tribu de datos, los científicos de datos salen a la cancha, es parte de nuestra rutina, ¿no? Estar con los compañeros, vivir lo que hacen, y es absolutamente enriquecedor. Claro, pues te da la otra visión y algo que también sucede mucho es que los que trabajan en data, muchas veces los de data science, tecnología, son muy numéricos y tienen que entender esta parte de contexto, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo ayuda muchísimo y claro, te dice esto que para ti es un dato, hay toda una historia detrás y te da una visión mucho más amplia para poder hacer cosas en realidad. Absolutamente. Yo te puedo contar N anécdotas de aprendizaje, no anécdotas, sino N aprendizajes que nosotros hemos sacado de que nuestros equipos han ido a la cancha. Sí, y eso se han convertido en millones de soles de desembolsos solamente por entender qué está pasando en la cancha y cambiar los procesos que tenemos. O sea, es algo que se vive en la cultura y además lo fomentamos, ¿no? Por ejemplo, el plan estratégico de Data Analytics de los próximos 3 años se subtitula Data con Cancha, ¿no? Sí, porque queremos que la gente salga al campo, esté con los compañeros. Mira, nosotros tenemos que ser clientes céntricos, pero también digo que tenemos que ser ADN céntricos. Nosotros tenemos que facilitar la vida a nuestro equipo cuando está en el campo. Eso es algo que tiene que ser indubitable. Y empatizar con ellos, ¿sí? Una forma de empatizar con ellos es salir a la cancha con ellos. ¿Algún ejemplo que nos puedas contar? ¿Una anécdota o algo de esto? Sí, nosotros teníamos un modelo, ¿sí? que predecía qué clientes eran más propensos a digitalizarse, a bajar la app, ¿sí? Y utilizarla. Entonces nosotros, en una base de datos, le decíamos, mira, este es tu cliente, y le prendíamos un flag, ¿no? Que era propenso a la digitalización, visítalo ADN y cuéntale de nuestra app para que se la baje y todo eso, ¿no? Entonces lo poníamos. Y una de nuestras científicas de datos fue, porque performaba muy mal el modelo, malísimo el modelo, fue y le decía, ¿no? Un ADN, oye, qué pena el modelo, pero ¿por qué no le haces caso? Si mira, si ahí te dice que hay que digitalizarlo. Y el ADN le dijo, no, acá lo que dice, en la columna dice digital, y acá dice, sí, me estás diciendo que este cliente ya es digital, ¿para qué lo voy a visitar y le voy a decir algo? No, Mira tú. y eso parece una tontería, sí, pero luego cuando cambiamos esto, comunicamos mejor, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, los ADNs empezaron a digitalizar los clientes y crecimos muchísimo. Interesante. Sí, basan de estas cosas. ¿Algunas herramientas favoritas que utilices en tu día a día para temas de productividad? Bueno, para mí Slack es la herramienta. Sí, para mí Slack, no vivo sin Slack, y desde el hardware, pues lo de todos, ¿no? El celular. ¿Notion algo para productividad? No. ¿Analizas o normalmente mucho te mueves por Slack? Sí, Slack. Yo vivo con Slack. Sí, me interesa. Sí, y me sirve muchísimo, ¿no? Para organizarme, para comunicarme con la gente también. Perfecto. Sandro, última pregunta para terminar. A las personas que les interesa mucho el mundo de la data, que no necesariamente tienen formación, de hecho, y esto es
también interesante, ¿no? Recién, hará 4 o 5 años yo hice una carrera dedicada a temas de data, antes no existían, estaban mucho más ligados a ser matemáticos, estadísticos, pero si a alguien le interesa meterse en este mundo, ¿por dónde le recomiendas que comience? Es una buena pregunta. Mira, aunque es una herramienta de las antiguas, lo primero, yo digo, es la mejor base es el SQL. ¿Sí? El SQL, además de ser una herramienta para extracción de datos y manipulación de los datos, lo que hace es que te amuebla la cabeza y te hace entender cómo enfrentarte al mundo de los datos, cómo los datos se relacionan, cómo los datos empiezan a tener sentido, cómo se manipula la data. Una vez que tú tienes eso en la cabeza, ya pasar a una u otra herramienta es mucho más sencillo, porque conoces cuál es el modelo mental de la organización que hay detrás de unos datos. Qué bueno. Sandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue Sandro De Negri, Chief Data Officer de Mi Banco. Muchísimas gracias por escucharnos en esta nueva edición de Sin Data No Hay Paraíso y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.